Global TV y Telemática presentan. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa de este lunes y queremos hacerles llegar pues nuestro mejor cariño, afecto. En estos días donde estamos viendo algo así como que, no sé cómo se podrá llamar, el otoño, el verano, es que hay una mezcla de cosas, porque vemos hojas que caen, hojas secas, y esa sensación es terrible. Porque, permítame el símil, cada hoja yo quiero tomarla como ese país que se cae, que se mueve, que se desaparece del contexto y se convierte en parte de otro país, en parte de otra emoción, en parte de otra fuerza de trabajo. Es la gente que se va. Y es que no se trata de una persona, de un grupo pequeño, ya ni siquiera de un grupo grande. Estamos hablando de muchísima gente. Esa es justamente una de las peores tragedias que vive esta sociedad, el desprendimiento. El árbol está quedando seco, sin hojas. El árbol está allí. Yo creo que siempre va a estar allí. Creo que está esperando como que llegue algo, esa primavera que permita el reverdecer, que permita que podamos observar aquellas cosas hermosas que conocimos de un país diverso, de un país de emociones, de un país que fue atractivo para tantos. Venezuela fue un centro que reunió a mucha gente que vino desde distintos países, de Europa, Asia, Latinoamérica, porque todas esas naciones tenían dificultades, regímenes autoritarios terribles, como en el Cono Sur, cosas horribles que ocurrían en Centroamérica, el drama haitiano, la situación de México. ¿Y qué podemos decir de lo que quedó de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial? Aquel proceso terrible de la Unión Soviética, de Yugoslavia, todas esas cosas, países que fueron sociedades masacradas, torturadas, sometidas a situaciones que no podríamos hoy sino tomarlas como partes de una fea historia, y así lo leíamos. Nos parecía remoto el asunto. Y hoy ver muchos venezolanos en cada esquina buscando entre la basura. Y eso sí, la basura está en todas partes. Las calles están llenas de basura. Las aceras hoy no tienen peatones, sino basura. Yo estuve esta mañana en la vereda del lago, que es un parque hermosísimo, que está ahí, justamente a orillas del lago de Maracaibo, de esas cosas que se fueron creando hace mucho tiempo. Está vacía. Tanta gente que encontrábamos a diario en esos preciosos amaneceres y los saludos y el contagio con esos rostros felices por trotar, caminar, por vivir. Es que da un aliento especial estar ahí al lado del lago. Y son miles, ahora millones, los que se fueron y dejaron eso. Y dejaron empresas, esas empresas propias, o esas empresas que tanto amaron, en las que crecieron como trabajadores. Y es que en Venezuela pues era un tema importante ser trabajador, porque se trabajaba y se obtenían recursos para la manutención adecuada, para mantener a los muchachos en el colegio, para tener un vehículo proporcional a cada nivel, sin envidias, sin odios, sin resentimiento. Eso nunca hubo en Venezuela. Eso no era el país en la que creció muchas de las personas que hoy están
porque se van las nuevas generaciones. Y no es que se van porque no quieren esas cosas que tanto añoran los que son cincuentones, sesentones, 70. Y bueno, y ya la quietud del tiempo y esos huesos cansados no les animan a dar muchos pasos allende nuestras fronteras. Siguen allí. Y me imagino miran con nostalgia por el retrovisor todas esas cosas hermosas de un país que se desdibujó, un país que le pasaron un rayón terrible, aquellas cosas variadas, diversas, multicolores, aquellos rostros de sonrisas permanentes, aquella dinámica de gente produciendo en el campo, en la ciudad. Eso está quedando apagado. Las estaciones de servicio están llenas de gente que pasa horas y horas para surtir un poco de combustible que no nos cuesta nada relativamente. Nos cuesta muchísimo porque es el esfuerzo que hace la demagogia para mantener un precio irreal de un combustible que vale muchísimo más. Pero sacrificamos los hospitales, las escuelas, sacrificamos tantas cosas. La idea es tratar a toda costa de mantener la ilusión de una economía que no tiene ese sustento, que no tiene esa solidez, la ilusión de un país que no existe en esa perspectiva, que está allí, como ese árbol que mencionamos, cuyas hojas han caído y son trituradas por el paso de esas multitudes que salen despavoridas buscando algo de aliento para la vida. Es eso, de eso quiero hablarles, de ese país que está esperando, como el árbol, que llegue alguien con un poquito de agua para llenarlo de vida. Está esperando de las manos generosas para volver a poner alimentos en esa tierra generosa que siempre ha sido Venezuela. Y para que crezca ese árbol y nuevos árboles y podamos de nuevo observar el hermosísimo bosque de una Venezuela de todos, sin odio, sin resentimientos, sin andar a la casa de quién se equivocó. ¿Cuántos se equivocaron? Muchos. Te equivocas como cuando votas, cuando eliges a alguien que no es el apropiado, porque, bueno, unos corrieron empujados por emociones, otros corrieron o se quedaron indiferentes por el resentimiento, el odio, por el cálculo político, etcétera. Todo eso, pues, claro que es importante, es la historia y quedará allí. Y la leeremos con objetividad cuando la tinta seque y podamos entonces pasar página a página para, eso sí, tenerla presente y que nunca más se repita una historia tan terrible como la que le ha tocado vivir a este país, que hasta hace poco se enseñoreaba con riquezas que repartían, etcétera. ¿A dónde fue a parar todo eso? ¿Dónde está la responsabilidad de todo eso? Buena parte está en nosotros los ciudadanos, por ese hacer o no hacer, es la acción o la omisión. Está en una estructura que pareciera estar, y yo me niego a que sea cultural allí, que es algo genético, de la corrupción política que va desde el Río Grande a la Patagonia. Cómo manejan a su propio capricho los recursos del municipio, del estado, del país. Eso hay que cambiarlo, porque hemos destruido una etapa importante de un gran país. Pero ahí está. Y hay que comenzar cuanto antes a reconstruir este hermoso país. Hoy, y voy a hablar con un testigo de un país, de esos que fueron víctimas de tantas atrocidades. Y yo quiero rescatar, no el Mundial de Fútbol, que sin duda el deporte siempre es interesante. Quiero rescatar lo hermoso de tantas cosas humanas que ocurrieron, pero quiero darle lugar preferencial a esa gente de ese país hace poco devastado,
de ese país de 4 millones de habitantes, que llega al final de una gesta deportiva altamente exigente y llega, diría yo, acompañado de emociones. Me permito decir, a título personal, que es el gran ganador. Creo que el gran ganador es ese país. Creo que está en el alma, está en los sentimientos, en el reconocimiento, y yo creo oportuno que hablemos de eso para que rescatemos la posibilidad de que sí se puede, sí podemos ser distintos, sí podemos, como el ave fénix, salir de las cenizas y volar y crecer y ser mejores. Regresamos en breve, pero antes quiero recordar algo que un zuliano que fue candidato a concejal, a alcalde en Maracaibo, por cierto, estudió Niños Cantores de Televisión, decía, en relación a estos temas, algunos que hemos tocado con frecuencia. Adelante, el señor Pérez Pirela. Por cierto, hablando de Maracaibo, hablando del estado Zulia, una tierra que, por ser oriundo, por ser la tierra que me vio nacer, me duele en el alma, nos duele toda Venezuela, pero evidentemente la tierra llama y la tierra duele, Grúa. Ya se pasaron todos los límites, compadre. Ya se pasaron todos los límites, comadre. Ya estamos hablando no de que se va la luz 4 horas, que ya está mal. Ahora se va la luz 6, 8, 12 y hasta 14 horas. Hago un llamado de atención con mucha preocupación. No tiene nombre, y asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo, no tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano con los cortes eléctricos. No tiene nombre. Quizás en el resto de Venezuela no se sepa lo que está viviendo el pueblo del estado Zulia, pueblo de Maracaibo, pero 12 horas sin luz, 14 horas sin luz, todos los días, recurrente. Ya esto está superando todos los límites. Y ya el estado Zulia está perdiendo la paciencia. He pensado mucho en decir estas palabras, he esperado días, ya hemos hecho algunos llamados de atención en otras ocasiones, hemos traído aquí algunas quejas del pueblo zuliano, pero ya se han pasado todos los límites. Tengo entendido que se ha creado un estado de urgencia ya, un estado mayor eléctrico y todo, pero por favor, el Zulia está pagando los platos rotos a nivel eléctrico. ¿Dónde están los responsables que durante tantos años dirigieron el sector eléctrico? Porque esto no es un problema nuevo, ¿Dónde están los ministros del sector eléctrico? ¿Dónde están los responsables del sector eléctrico en Venezuela en los últimos años? Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Y no se trata tampoco solamente de un tema de saboteo. ¿Hay saboteo? Lo hay, claro que lo hay. Pero el pueblo zuliano no se merece, y lo digo una vez, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, estar cotidianamente horas y horas y horas sin luz. Ya es un pueblo azotado por el bachaqueo, un pueblo azotado por el paramilitarismo, un pueblo azotado por los problemas inherentes en esta guerra económica a ser un pueblo de frontera. Pero además de todo eso, además de que tiene un transporte público del siglo prácticamente XIX, por exagerar, además de que no se consigue, fue uno de los estados donde comenzó la escasez de billetes, además de todo eso, no hay electricidad. Ancianos, niños pasan noches enteras en blanco, porque estamos hablando de una ciudad con más de 30 grados a la sombra, y con picos de sensación térmica de hasta 40 grados, donde un vaso de agua fría, compadre, no es un lujo, donde un aire acondicionado no es un lujo, y donde escasea la comida, y cuando se tiene además, se dañan los electrodomésticos por estos apagones continuos. Tenemos meses escuchando que ahora viene un plan de racionamiento, que ahora se van a respetar los horarios, que ahora no van a ser 2 horas sino 4 horas, y nada de eso ha funcionado.
Tengamos cuidado con el pueblo zuliano que está harto, está harto. Bueno, nosotros queremos reconocer el trabajo que hace la gente, y está en muchas cosas, y es asombroso que a pesar de las limitaciones tengamos, bueno, quien acuda a resolver cositas, etcétera, con dificultades. En estos días tuvimos una muy seria, es que un árbol derribó unas líneas de baja tensión, nos quedamos fuera del aire, ustedes recordarán, estuvimos unos 2 días casi fuera del aire, esto solo puede pasar aquí, pero gracias al personal que finalmente pudo llegar, Gustavo Pavón, Ángel Sandrea y José Pineda, estamos a nombre de los vecinos, es todo un sector que estaba sin el servicio eléctrico, y pues por nosotros, hay emisoras de radio, etcétera. Pero estos gestos en condiciones normales es eso, bueno, ese es su trabajo, diríamos, pero en estos días, más que su trabajo, es un sentido de servicio, de humano, de querer ayudar. Gracias a Gustavo Pavón, a Ángel Sandrea y a José Pineda de Corpo Elet, que estuvieron allí esta semana pasada ayudando a resolver este tema, un árbol que derribó unas líneas, las restituyeron, etcétera. Ojalá que el esfuerzo de ustedes sea recompensado. Yo he insistido muchísimo que uno de los problemas más serios que tiene que enfrentar el país es el de los recursos humanos. Es difícil retener la gente cuando cobra y no puede convertir eso en soluciones de alimentos, de transporte, etcétera. Es difícil porque eso se trata. El papel, el dinero, es para eso. Es un proceso porque a usted no le pueden pagar con plátano, con arepas ni con carne, queso. Le pagan con algo que simboliza una cantidad de esos bienes y de esos servicios, etcétera, y algo que se queda para el ahorro, teóricamente debería ser así. Bueno, así que de nuevo gracias a Gustavo Pavón, a Ángel Sandrea y a José Pineda. Siempre agradecidos por ese gesto. Bueno, está con nosotros Iván. ¿Cómo el apellido tuyo, Iván? Me olvida. Ivich, I-V-I-C-H. Ivich. Pronunciación exacta es Iván, yo no sé si Iván jugó fútbol alguna vez, pero creo que Iván, como muchos otros, tuvieron un proceso de neurofutbolístico estos días. Bienvenido, Iván. Gracias. Iván es de Croacia, y ustedes saben por qué estamos hablando entonces con Iván. Buenas tardes. Gracias por la invitación y, lógicamente, siendo nacido en Croacia, todo ese mes de Mundial nos ha llenado de muchas emociones. De hecho, el equipo llegó a la final del Mundial, que es un acontecimiento para un país de apenas 4 millones de habitantes, de un país que ha sufrido tanto a lo largo de su historia, y de un país que apenas tiene 27 años. 27 años como independiente y reconocido mundialmente, pero la historia llega muchísimo más lejos de eso. La última vez que Croacia fue independiente fue en el año 1096. Así que esperamos más de 1000 años para lograr la independencia que al final llegó. Y llegó gracias a una perseverancia, una lucha, una fe. Y por un lado una fe religiosa y por otro lado una fe en la familia. Y siempre me acuerdo de mi padre que me decía tantísimos años atrás: a Croacia le salvó la fe y la familia. Donde no hay familia, todo tiende a desaparecer. ¿Cómo funciona, cómo lograron ustedes, además de todo este proceso de estar sometido por Tito, por Yugoslavia,
ser parte de la Unión Soviética, ¿no? Terrible fue todo eso. Luego los serbios le cayeron encima, ¿no? Terrible fue lo que ustedes han vivido, sí. ¿No? Croacia, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la reunión de Yalta, Churchill, el presidente de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos, Stalin de Unión Soviética y De Gaulle de Francia, por evitar mayores problemas en la zona más caliente que era la península balcánica, deciden formar Yugoslavia, un país de 6 repúblicas, 5 idiomas y 4 religiones, bajo el mando de Tito. Lógicamente un sistema comunista férreo que se mantuvo mientras había dictadura. En su constitución existía el derecho de cada una de las repúblicas, si es voluntad del pueblo, de separarse de Yugoslavia. Pero eso era una letra muerta en el papel, porque a cualquier república que trataba de separarse le caían encima como a un topo y enterraban toda esa idea. Al caer el muro de Berlín, en el año 90, primero en 80 muere Tito, instauran presidencia rotativa en Yugoslavia, que cada año presidente era de una república diferente, y cuando tocó el turno a Croacia de asumir presidencia de Yugoslavia, mejor dicho, candidato de Croacia a asumir la presidencia, el presidente de Serbia, Slobodan Milošević, hace golpe de Estado y ahí empieza todo. A raíz de eso, Eslovenia hace un referéndum donde 90% de eslovenos vota por separarse de Yugoslavia. Se separan, los intervienen militarmente, pero la Comunidad Europea rápidamente los para, porque nadie le interesaba un conflicto bélico en la frontera con Austria e Italia, que es la frontera de Eslovenia. Después de eso hace referéndum Macedonia, se separa, y cuando hace referéndum Croacia, los serbios invaden Croacia y la parten en dos. Fue una guerra sangrienta que duró 5 años, hasta que logramos liberar nuestro territorio. Sí, terrible. Entiendo, en conversaciones que hemos tenido, tengo el privilegio de ser amigo tuyo y de, gracias, de Beverly, tu señora, que recuperaron sus propiedades. Ustedes van y vuelven a disfrutar de ese país. Sí, era un pequeño país, ¿no? Sí. Croacia tiene un poquito menos que el Zulia. Tengo entendido que Zulia tiene 63.000 kilómetros cuadrados y Croacia tiene 56. Después de la caída del comunismo se ha devuelto, porque había un catastro muy bien llevado de todas las propiedades, de cada metro cuadrado del terreno, de cada fábrica, de cada compañía, de cada edificio, de cada apartamento, porque los comunistas confiscaron todo. Por ejemplo, una familia que tenía un apartamento de 3 habitaciones, una pareja con un hijo, le metían en otras 2 habitaciones otra familia. Así funcionaba eso desde el año 1945 hasta la caída del comunismo en finales de 80. Entonces, ahora Croacia, teniendo ese registro perfecto, se devolvió a todo el mundo todo lo que se había confiscado, inclusive a los familiares de los que se han muerto, porque eso fue hace tantísimos años. Y asesinaron mucha gente, ¿no? Mucha gente, sí. Y otro ejemplo, la guerra terminó en 95. Cada vez que voy allá, visito la primaria donde he ido, visito el bachillerato, voy a la universidad donde he estudiado. Y por año 2007, 2006, había salones con 2 y 3 alumnos. Iván, ¿por qué tú decidiste Venezuela? Bueno, salir de aquel desastre. Bueno, realmente
todo empezó con mi primo, Tony, y su esposa Ligia. Ellos se le ocurrió una brillante idea de regalarme un pasaje para venir aquí. Cuando yo terminé de graduarme y después de graduación en la universidad, tuve que hacer el servicio militar obligatorio. Entonces me vine hace 43 años por un mes. Saqué una visa turística en la Embajada de Venezuela y me vine por un mes. Cuando pasó el mes, entonces ellos me dijeron, bueno, si quieres, se te puede sacar permiso para estar más tiempo. En aquel entonces existía transeúnte por un año, renovable. Entonces yo digo, bueno, yo decidí, bueno, siendo arquitecto naval, me gradué para construcción de barcos, defendiéndome con un poco de inglés, digo, bueno, voy a quedarme hasta que aprenda bien español. Parece que todavía estoy aprendiendo. Entonces sacamos transeúnte y después decidí me quedar. Ellos tenían, en aquel entonces tenían fotorécord del laboratorio y tenían un socio de Caracas. Como no estaba prohibido aprender, me metí en negocio de fotografía y después seguimos con eso hace ya de más de 40 años. ¿Y nunca construiste un barco? No, ¿Aquí? No. Nunca. No se puede, si supieras que un barco no se puede construir, es una cosa bastante compleja y guardando distancias, de pronto lo correcto sería ingeniero naval, no arquitecto, porque un arquitecto, por ejemplo, puede tener un diseño suyo, un edificio que sea netamente de él. Cada barco se construye partiendo del barco que ha sido construido anteriormente. Tiene ciertas reglas, porque es muy importante cumplir con las reglas de resguardo de las vidas en el mar. Claro. Estamos hablando con Iván de Croacia. Iván, yo le decía a Iván, mira, ¿de dónde sacaron esa presidenta? Y es que no parecía una mujer muy bonita, pero ha estado por encima de eso de ser una mujer bella, destacadísima. Hay muchas cosas que se dicen del acto de ayer y que vamos a mencionar una vez que regresemos para continuar esta grata conversación con Iván, un croata de Maracaibo, con una larga tradición, con hijos maracuchos y esposa maracucha también, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a regresar en breve. Bueno, hablando con Iván, y lo hemos invitado, bueno, porque ser un amigo muy querido, y nosotros, yo creo que de alguna manera compartimos, como muchos, como decíamos al principio, esa emoción. Nos conectamos con gente que no conocíamos. ¿Cuántos conocen un croata? ¿Quiénes saben dónde queda Croacia? Eso es un país chiquitico, por allá en los Balcanes. Supimos de Croacia y estaba olvidado por aquella guerra horrible de los serbios, que como asesinaban las mujeres, etcétera, asaltaban la familia, todas esas historias feas. Y ahora nos sorprende que ese pequeño país, sufrido país, que esos niños de aquellos procesos terribles estén en el campo convertidos en campeones. Es decir, sí se pueden lograr cosas grandes a partir de las dificultades, a partir casi de la nada, siempre y cuando exista la convicción, el ser humano que está allí. Así que yo creo que no vamos a aprender croata, pero vamos, y créeme, Iván, que mucha gente está diciendo o sintiendo lo que yo estoy diciendo. Croacia merece nuestro reconocimiento. Qué bien. Sí, fíjate, por ejemplo, que vi otro día, hace como 2 días, 3, en el internet, informe de algunos periodistas de Sky Sport, que es una de las cadenas deportivas más importantes de Europa, para decir del mundo.
Y dicen que nunca en la historia de un mundial había tanta gente alrededor del mundo a favor de un equipo como este año que han sido a favor de Croacia. Es un dato realmente curioso para nosotros los croatas, muy halagador, y creo que aparte de mérito deportivo, eso se ganó con corazón, con constancia, con entrenamiento, con entrega. Sí, yo escuché a nadie hablar de la posibilidad ni siquiera de cuartos de final, nada de eso. Sí, nada. Sí. Nosotros primero estábamos felices de haber clasificado entre los 32 mejores equipos del mundo, porque Croacia clasificó con suma dificultad en un repechaje que, igual como Perú, para esta zona. Entonces, en repechaje logramos eliminar a Grecia, que le ganamos en Croacia, empatamos en Grecia, y entonces conseguimos el cupo para llegar. Pero nadie iba tan lejos. Claro, yo era optimista porque los jugadores que componen la selección croata son los jugadores que juegan en los equipos más notables de Europa: Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Juventus, Mónaco, Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt, digamos, esos son equipos en primer nivel europeo y mundial de fútbol, y si esos jugadores juegan allá, colocándoles en una selección y guiándolos bien, consiguiendo un buen entrenador, deberían de hacer algo más, y sucedió eso en efecto. Sí. Oye, que bueno, han surgido pues, muchas anécdotas muy particulares. Un niñito que ahora es campeón, Luka Modric, pidiendo autógrafos hace tiempo a un jugador, imagínate. Y por ejemplo, el capitán del equipo, y que fue proclamado el Balón de Oro, el mejor jugador del mundial, Luka Modric, que juega en Real Madrid, él en su niñez fue un niño refugiado. Sus padres tuvieron que escapar de la invasión de los serbios allá, y los serbios, de hecho, en esos momentos mataron al abuelo del niñito, y ellos lo recogieron, las tropas de Naciones Unidas, un Profor que estaba allá mediando para los cascos azules, famosos cascos azules, y los llevaron en un campo de refugiados. Los padres de Modric, con Modric y la hermana de él, vivieron en una especie de hotel para refugiados, y eso eran los salones que tenían, donde dormían de 20 y 30 personas. Fíjense ustedes todas las hermosas historias. Por eso yo he querido conversar hoy, no los detalles del fútbol, de cómo estuvo aquel gol, que excelente el portero, esos son asuntos que sin duda son importantes, pero me confieso poco conocedor de esa materia, pero sí muy orgulloso de haber visto ese grupo humano que para mí llevaba una carga de historia, de emociones, que en este momento que vivimos los venezolanos, esas cosas tienen una connotación muy especial. Sí se puede. Sí, vemos gente recogiendo basura en las calles, vemos tantas cosas terribles que eran inexistentes para los venezolanos, pero si se lucha, si se trabaja, si nos podemos unir, unidos. Nosotros no tenemos aquí a los serbios que están haciéndonos la vida imposible, ¿no? Nosotros, entre nosotros mismos, en la oposición, cayéndose a palo ellos, los del gobierno entre ellos también cayéndose a palo, y luego entre algunos de oposición gobierno, y entonces este es un round robin terrible donde el país está perdiendo. Hay que ponerse de acuerdo. Es indudable que esto no funciona, que esto es una tragedia. No es que vamos a una tragedia, es que estamos en una tragedia que se profundiza cada vez más, donde toda Venezuela pierde. Y hace falta unidad.
hace falta unidad sin odio, hace falta unidad sin resentimientos, hace falta esa unidad pensando en los inocentes, en el Modric, que en su momento se lo llevaron refugiado, etcétera, y pudo ser tomado por las fuerzas de la ONU y le dieron alimentos y sin duda tuvo acceso a alguna canchita y jugó y le dieron una pelota y vivió la ilusión de ser un niño creciendo y terminó ayer siendo declarado el mejor del mundial. Sí. Sin duda. Eso es lo que yo quería resaltar y quiero agradecerle a Iván, que además saca las mejores fotos de Maracaibo, ahí en Photos Records. Vamos a permitirle la publicidad, siempre eso vale como 2 cafés más o menos, esa cuña. Bueno, puede ser un poco más. Un poco más, puede ser. Sí, vamos a Photos Records está frente a Plaza de la República, nos ponemos de acuerdo y nos tomamos el café y lo compartimos todos, ¿quieren? No, bueno, ahí vamos a ver, sería una verbena. Sí. De verdad que muchísimas gracias a los croatas porque nos dieron una buena demostración de las cosas hermosas y esa presidenta, yo no sé si tenemos una fotografía, ustedes vieron el acto final que de repente comenzó una lluvia que se convirtió en un torrencial aguacero y alguien llevó un paraguas para el presidente anfitrión ruso. ¿Qué pasa cuando usted tiene un problema en su casa y llega un invitado? El invitado tiene privilegios, es su invitado. Bueno, no. Ahí, además, la única dama, una mujer extraordinaria. Esa señora, no sé dónde la sacaron los croatas, además que es muy bonita. Tuvo una actuación desprendida, sin acartonamientos, se fue con un permiso no remunerado, pagó su propio boleto. Es decir, ¿cuántas cosas nos toca aprender para volver al país que merecemos? Hay que desandar estas cosas y por eso yo insisto en la unidad sin odios, etcétera. Gracias a ustedes, amigos croatas. Bueno, gracias Guido por la invitación. Esperamos que un poco más adelante te empapas un poquito más del fútbol. Yo todavía lo estoy jugando aquí. Bueno, es que bueno, yo nunca jugué al fútbol. Una vez jugamos, pero no pude participar más porque yo era muy malo y era un terreno ahí, entonces se jugaba ahí muy rupestremente. El fútbol no fue mi deporte, no, yo creo que ninguno. Jugaba pelota esa que le ponía una goma, una media. Así que no tengo historia deportiva. Yo llevo 37 años jugando aquí. Imagínese. Jugué con la selección de Zulia de veteranos. ¿Jugaste? Para veteranos hace 32 años. Y ahora estoy todavía jugando. Bueno, yo entonces sería un imberbe entonces. Así que gracias. Gracias, Iván. Y de verdad que gracias a ustedes. Y yo quisiera, ojalá que queden esas cosas buenas que siempre hay en los acontecimientos. Del deporte, es normal, lo quieren aprovechar para la cosa política, para destacar. Putin se las arregló para hacer unas cuantas cosas y que el mundial fuera allá, que bueno, y ojalá que los propios rusos saquen en cuenta lo que significa el deporte, lo que significa la unidad y se salgan de ese esquema terrible del comunismo, de esas visiones hegemónicas y podamos construir un mundo de paz, un mundo donde se respete a la gente. Hay tanta gente que necesita de ayuda que están de más las armas, está de más la guerra nuclear. Ojalá que prospere este proceso donde están reconciliándose los de Corea del Norte con los del Sur en un proceso de desarme. Ojalá termine esa amenaza nuclear de Irán. Ojalá puedan reconciliarse con Israel, ahí los palestinos, etcétera. Ojalá tantas cosas. Y ojalá Venezuela pueda ser ese país que tanto quisimos. Nos vemos mañana. Chao.